El domingo pasado te hablaba acerca de qué pasa cuando alguien nos lastima o nos ofende o nos hiere, que hace una cosa que no nos gusta y eso termina en una ruptura y yo me siento herido, ofuscado, airado. ¿Qué es lo que pasa? La semana pasada te hablaba que cuando la reacción es mayormente sentirse herido, la persona herida va a buscar, lo primero es un por qué pasó esto, por qué me hizo esto, qué injusto fue, y va a seguir por esa línea de pensamiento. Sin embargo, ante una herida, no todo el mundo reacciona mayormente herido, sino muchas veces ofendido, enojado, furioso, rabioso. Son dos tipos de reacciones. Algunas personas reaccionan ante una ofensa, ante una herida, se sienten heridos, les duele, están tristes, y otras personas reaccionan con furia, con enojo, con rabia. La persona que tiende por su historia personal a reaccionar más bien con tristeza, con dolor, con sentirse herido, va a preguntarse, lo primero, la reacción va a ser, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me hizo esto a mí? Etcétera. O ¿por qué hizo esto? ¿Qué malo? Y se va a concentrar mucho en la persona con respecto a mi herida. Sin embargo, si tu reacción es más bien ponerte furioso, enojado, no te vas a querer preguntar por qué lo hizo, eso no te va a interesar tanto, te va a interesar más, sinceramente, desquitarte, porque esa es la reacción automática. Me la hizo, me la paga. Y estás pensando tal vez cómo te la puede pagar, qué puedes hacer, cómo lo puedes herir de regreso, cómo le puedes regresar la herida o la ofensa o la manera en que te ofendió. Esas son las reacciones naturales. Si tú eres una persona que creció en alguna denominación cristiana, sea catolicismo, sea alguna denominación evangélica, vas a haber aprendido y asumido que tienes que perdonar, lo cual es verdad. Es verdad porque es un proceso curativo para tu alma. Por eso es que esa era la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no hay que adelantarse demasiado, querer perdonar demasiado pronto, porque vas a entrar en un conflicto. Si eres la persona que siempre que está triste y que se está preguntando por qué, tu alma va a pedir muchas explicaciones de ese tipo. Y la semana pasada traté qué es el punto en el que te tienes sería bueno que te concentrases para que puedas salir y avanzar en el proceso. Si estás rabioso y lo que quieres es desquitarte y sientes que algo no está porque hay una deuda abierta, y eso es lo que te pide tu alma, y todo lo que tú has aprendido es perdona y perdona rápido y incondicionalmente, vas a estar en un conflicto. Vas a estar en un conflicto donde a dónde va esa rabia y a dónde va ese desquite. Entonces, lo primero que te quiero decir aquí es que es muy importante, sí es importante perdonar. Lo que sí es importante es que no perdones como un acto automático, porque no va a suceder. Y que admitas que lo que está en ti es una sensación de quererte desquitar. Pero eso es algo que te está hablando de algo muy importante. ¿Cuál fue la última vez? Esta es la pregunta que te va a sanar y te va a llevar en su momento al perdón. ¿Cuándo fue la última vez que tú recuerdas haberte sentido de manera parecida? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sensación? ¿Qué fue lo que pasó? Y te vas a dar cuenta que hay una herida anterior que traes cargando, que todavía no había cerrado, que se juntó con esta. Y que entonces no solamente traes la rabia actual, sino una rabia estancada. Y eso es muy importante porque es parte de la sanación. Es horrible estar o triste, por decepcionado y tal, incluso tal vez llegar a una cierta depresión reactiva, o estar furioso todo el tiempo, enojado y no saber a dónde ir con ese enojo. Entonces, las preguntas fundamentales es saber qué es lo que está pasando más adentro de ti,
No solamente en la superficie seguirle dando vueltas a cómo me voy a desquitar, sino entrar en tu interior y decir, a ver, ¿qué carga traigo yo que está cayendo sobre esta todavía adicional? Y te vas a dar cuenta de que esto que te ocurrió lleva una carga anterior que libera un poco de esa rabia y le da se va enfocando esa rabia, ya no está tan dispersa y tan sin saber qué hacer, porque esos son sentimientos que se tienen que canalizar de una manera que no te hagan daño a ti ni le hagan daño a los demás, pero que salgan y que sean auténticos. Espero haberte ayudado, contribuido un poquito a entender algo que es muy importante entender sobre todo esto para que no te sigas haciendo más daño. Porque tanto si te enojas como si te sientes herido, te estás haciendo daño a ti mismo. Y es bueno liberarte y sacudirte todos esos sentimientos. Espero verte la próxima semana y te deseo una semana muy, muy balanceada. Hasta el próximo domingo. Chao.